Imagina a un hombre que, sin riquezas ni ejércitos, marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Un hombre cuya sola presencia desafió imperios, incomodó a los poderosos y sembró la semilla de una revolución que sigue resonando hasta hoy. No conquistó tierras, pero conquistó corazones. No buscó poder, pero inspiró a millones. Algunos lo ven como un mito, otros como un maestro, y muchos como el Hijo de Dios. Pero más allá de cualquier creencia, lo innegable es su valentía, su integridad y su inquebrantable compromiso con su misión. En un mundo lleno de corrupción y opresión, se mantuvo firme, enfrentó la adversidad sin temor y vivió con una convicción que pocos se atreven a sostener. Este video no habla de religiosidad, sino de carácter. No de dogmas, sino de fortaleza. Jesús de Nazaret desde su humanidad, su coraje y su impacto imborrable en la historia. Porque si hay una figura que encarna la verdadera fuerza, el liderazgo y la resiliencia, es él. El demonio siempre le está empujando hacia el fuego y el agua para aniquilar. Jesús vivió bajo un imperio romano hostil y una jerarquía religiosa llena de hipocresía. A pesar de las presiones políticas y sociales, nunca abandonó sus ideales. Sus enseñanzas desafiaban a los poderosos de su tiempo, provocando revuelo y desdén entre los líderes religiosos. Un simple carpintero que se atrevió a cuestionar el status quo y a proclamarse como el Mesías. Su vida es un ejemplo de compromiso inquebrantable con sus valores, sin importar las consecuencias. Jesús no fue un hombre sumiso ni pasivo, como a veces se le retrata. Fue un hombre que entendió la importancia de pensar por sí mismo y vivir de acuerdo con sus convicciones. No eran conclusiones apresuradas, Jesús era un hombre sabio, conocedor tanto de las escrituras judías como de las leyes romanas. Su vida refleja lo que Carl Jung llamó individuación, un proceso de autoconocimiento y confrontación con su propia sombra. Tras superar las tentaciones en el desierto, emergió como un hombre integrado, consciente de su misión y fiel a sí mismo. La congruencia entre sus palabras y acciones es una de las lecciones más poderosas que nos dejó. Jesús no solo predicaba el amor y la justicia, los practicaba en cada momento. Esta autenticidad es fundamental en la masculinidad. Un hombre que no es fiel a su palabra carece de carácter. Jesús demostró que el amor propio y el respeto a uno mismo son la base de un espíritu fuerte. Su vida fue un viaje de autodominio, donde enfrentó y superó las más grandes tentaciones. En el desierto, durante 40 días, Jesús resistió no solo el hambre y la sed, sino también las promesas seductoras de poder y riqueza que le ofrecía Satanás. Con templanza y serenidad, rechazó cada una de ellas, demostrando que la verdadera fuerza no está en dominar a otros, sino en dominarse a sí mismo. Esta capacidad de resistir las tentaciones y mantenerse firme en sus ideales es una lección invaluable para cualquier hombre. Jesús no solo fue un maestro de palabras, fue un hombre de acción. A pesar de las dificultades, nunca dejó de enseñar, de amar y de ayudar a los más necesitados. Su vida fue un sacrificio constante por los demás, un ejemplo de amor servicial y desinteresado. Incluso ante la muerte, mantuvo su integridad y su compromiso con su misión. En el jardín de Getsemaní, la noche antes de su crucifixión, experimentó una profunda angustia, pero aceptó su destino con valentía y humildad. La vida de Jesús es un testimonio de coraje y resiliencia. Nació en la pobreza, fue perseguido desde su infancia, rechazado por su propio pueblo y traicionado por uno de sus amigos más cercanos. A pesar de todo, nunca perdió de vista su propósito. Su fortaleza mental y espiritual es incomparable. Jesús no solo conquistó corazones, conquistó su propia oscuridad, erradicando los defectos morales que acechan a todo ser humano. Su legado es la prueba de que un hombre puede ser superior a sus vicios y deseos. Sin ejércitos, sin riquezas y sin títulos, Jesús cambió el curso de la historia. Su mensaje de amor, justicia y sacrificio sigue inspirando a millones en todo el mundo. Este video es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Somos capaces de vivir con la misma autenticidad y valentía que Jesús? ¿Podemos resistir las tentaciones y mantenernos fieles a nuestros ideales, sin importar las circunstancias? La vida de Jesús nos muestra que, aunque el camino sea difícil, siempre vale la pena luchar por lo que es correcto.
Jesús de Nazaret representa un paradigma de fortaleza interior, un modelo de hombre que, lejos de buscar la aprobación de los demás, permaneció inquebrantable ante las adversidades. Su liderazgo no se impuso con violencia ni con coerción, sino con una autoridad moral que emanaba de su autenticidad. En un mundo donde el poder se medía en conquistas y riquezas, él demostró que la mayor victoria es la que se libra en el corazón. No buscó seguidores ni reconocimiento, su único propósito era transmitir una verdad que trascendiera el tiempo. Y, sin embargo, su influencia fue tan profunda que su nombre sigue resonando más de 2000 años después. No fueron sus milagros ni sus discursos lo que marcaron la diferencia, sino la coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Un hombre que vivió con tal intensidad su propósito que ni la muerte pudo borrar su impacto. En una sociedad que a menudo promueve la superficialidad y el materialismo, la figura de Jesús nos desafía a mirar hacia adentro. Su vida nos invita a cuestionar si realmente vivimos con sentido o si simplemente seguimos la corriente. Nos confronta con la idea de que la verdadera grandeza no se encuentra en la acumulación de poder, sino en la capacidad de servir con convicción y amor genuino. Cada una de sus decisiones fue tomada con plena conciencia. Desde el momento en que inició su camino como predicador, entendió que su mensaje le traería enemigos, que su vida no sería fácil y que enfrentaría la incomprensión de muchos. Sin embargo, nunca cedió al miedo ni a la duda. En lugar de huir, abrazó su destino con una serenidad inquebrantable, demostrando que el verdadero coraje no es la ausencia de temor, sino la capacidad de enfrentarlo con determinación. Jesús no buscaba demostrar su fuerza con violencia, sino con su dominio sobre sí mismo. Enfrentó humillaciones sin responder con odio, desafió a los poderosos sin caer en la arrogancia y sufrió el dolor sin perder la compasión. Su resistencia no fue solo física, sino mental y espiritual. Su firmeza no radicaba en imponer su voluntad, sino en mantenerse fiel a sus principios, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Su ejemplo nos deja una pregunta crucial: ¿somos capaces de vivir con la misma coherencia y valentía? En un mundo que constantemente nos invita a ceder ante las presiones externas, Jesús nos recuerda que la verdadera libertad está en vivir conforme a nuestros valores más profundos. Si algo nos enseña su historia es que cada persona tiene el poder de dejar una huella en el mundo, no por lo que posee, sino por lo que representa. Su legado no se basa en grandes gestas militares ni en monumentos de piedra, sino en la transformación del espíritu humano. Nos mostró que la verdadera fortaleza es la que proviene de un propósito claro y de la voluntad de seguirlo hasta el final, sin importar los obstáculos en el camino. Así que la pregunta que queda es, ¿estamos dispuestos a asumir ese desafío? A lo largo de la historia, han existido innumerables figuras de poder, líderes militares, filósofos y pensadores que han dejado su huella en la humanidad. Sin embargo, pocos han logrado lo que Jesús de Nazaret consiguió sin recurrir a la fuerza, la manipulación o la riqueza. Su impacto no se debió a una estrategia política ni a una ambición personal, sino a la fuerza de su mensaje y la convicción con la que lo vivió. Más que un predicador, Jesús fue un reformador de conciencias, alguien que desafió la manera en que las personas entendían la justicia, la moral y la espiritualidad. No ofreció respuestas fáciles ni soluciones cómodas, su camino implicaba sacrificio, renuncia y una transformación interna profunda. En un mundo donde muchos buscaban recompensas materiales y reconocimiento, él predicó sobre la humildad, el desapego y la trascendencia de lo inmediato. Pero su mensaje no era pasivo ni conformista. Llamaba a la acción, a la responsabilidad personal y a la valentía de vivir en coherencia con lo que uno cree. Retó a los poderosos porque veía la injusticia, pero también desafió a las masas, instándolas a mirar más allá de lo superficial. Enseñó que el verdadero liderazgo no se impone, sino que se gana a través del ejemplo. Su vida fue un testimonio de resistencia no solo ante la opresión externa, sino ante las debilidades internas que acechan a todo ser humano. La paciencia, la templanza y la compasión no fueron signos de debilidad, sino pruebas de una fortaleza interior que pocos pueden alcanzar. La verdadera revolución que trajo Jesús no fue política ni económica, sino espiritual, una invitación a dominarse a sí mismo en lugar de buscar controlar a los demás. Su historia nos deja una lección atemporal: no importa cuánto poder o influencia tenga alguien si no posee un propósito que lo trascienda. No importa cuánto éxito material alcance si no tiene la capacidad de mantenerse fiel a lo que realmente importa.
La vida de Jesús nos recuerda que la grandeza no está en lo que se obtiene, sino en lo que se entrega, que el verdadero dominio no es sobre el mundo exterior, sino sobre uno mismo. Y en un mundo donde las distracciones y las tentaciones abundan, donde es fácil perderse en la búsqueda de placeres momentáneos o reconocimiento vacío, su ejemplo resuena más que nunca. Nos desafía a preguntarnos, ¿vivimos con propósito o simplemente existimos? ¿Tomamos decisiones con valentía o nos dejamos llevar por la corriente? ¿Somos capaces de ser fieles a lo que creemos, incluso cuando es difícil? La respuesta a estas preguntas define no solo el tipo de vida que llevamos, sino el impacto que dejamos en quienes nos rodean. Jesús nos enseñó que el camino de la integridad no es el más fácil, pero sí el único que realmente vale la pena recorrer. Jesús de Nazaret no fue solo un hombre de fe, sino un hombre de destino. Su vida fue una demostración inquebrantable de que la verdadera grandeza no se mide en conquistas ni en riquezas, sino en la capacidad de trascender las limitaciones humanas. No fue un rey con corona ni un guerrero con espada, pero su impacto superó al de cualquier imperio. No dejó escritos, ni construyó templos, ni fundó una nación, pero su huella sigue intacta en la historia de la humanidad. Su mensaje fue una revolución en sí misma, no solo por lo que decía, sino por lo que implicaba. No se trataba de un simple llamado a la bondad, sino de un desafío radical, renunciar a lo efímero para abrazar lo eterno. Exigir justicia en un mundo corrupto, amar en medio del odio, mantenerse firme cuando todo se derrumba. Era una filosofía de vida tan poderosa que aquellos que se sintieron amenazados por ella hicieron todo lo posible por silenciarla. Pero Jesús no se quebró. No huyó cuando supo que lo buscaban, no se defendió cuando lo acusaron injustamente, no maldijo cuando lo traicionaron. Su fortaleza se reveló en el momento más oscuro, cuando todo estaba en su contra, cuando el mundo lo rechazó, cuando el peso de su misión recayó completamente sobre sus hombros. El punto culminante de su historia no fue su enseñanza, ni sus milagros, ni su impacto social. Fue su decisión de enfrentar el sufrimiento con una entereza que ningún hombre antes ni después ha podido igualar. Cuando fue azotado, cuando fue escupido, cuando fue clavado en una cruz para morir como un criminal, tuvo el poder de evitarlo. Pudo haber llamado legiones de ángeles, pudo haber desatado su furia, pudo haber tomado la salida fácil. Pero no lo hizo. No lo hizo porque su propósito era más grande que su dolor. Porque su visión iba más allá de la vida y la muerte. Porque entendía que la verdadera fuerza no es la que se impone con violencia, sino la que se mantiene firme cuando todo lo demás colapsa. Y en ese último aliento, cuando la humanidad lo había abandonado, cuando sus amigos lo habían negado, cuando el mundo lo había condenado, pronunció palabras que sellaron para siempre su mensaje: Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Ese es el clímax absoluto de su historia. No la resurrección, no la adoración posterior, sino ese instante en el que, en el mayor dolor imaginable, aún eligió el amor sobre el odio, la compasión sobre la venganza, la entrega sobre la huida. Ese es el legado que desafía a todo aquel que busca entender qué significa realmente ser fuerte. Porque ser fuerte no es dominar a otros, sino dominarse a sí mismo. No es ganar batallas externas, sino vencer las internas. No es evadir el sufrimiento, sino enfrentarlo con dignidad. Jesús no solo marcó un antes y un después en la historia. Marcó un antes y un después en la conciencia humana. Su vida nos recuerda que la verdadera trascendencia no se alcanza con poder, sino con propósito. Que el hombre más fuerte no es el que impone su voluntad, sino el que permanece firme en ella hasta el final. Y así, en ese último suspiro, el mundo creyó que todo había terminado. Sus enemigos celebraron, sus seguidores se escondieron, sus palabras parecían haberse apagado junto con su aliento. Pero lo que nadie entendió en ese momento fue que la historia no terminaba ahí. Porque la grandeza no se mide en la ausencia de derrota, sino en lo que sucede después de ella. El cuerpo de Jesús fue sepultado, pero su impacto era imposible de enterrar. Lo que había comenzado como la enseñanza de un solo hombre ahora ardía como una llama imposible de extinguir. La semilla estaba plantada y, aunque el mundo la había pisoteado, ya había echado raíces en el corazón de la humanidad. El tercer día llegó. Y con él, la victoria definitiva. No sobre un imperio ni sobre sus verdugos, sino sobre la mayor de todas las limitaciones humanas, la muerte. En ese instante, Jesús demostró que lo trascendente nunca puede ser aniquilado. Que lo eterno siempre se alzará sobre lo efímero.
que ningún sacrificio es en vano cuando se hace con propósito. Sus enemigos habían logrado callar su voz por un momento, pero su mensaje se convirtió en un eco imparable que atravesó siglos y continentes. Su legado se convirtió en la prueba definitiva de que un solo hombre, sin armas ni ejércitos, podía cambiar el destino del mundo. Porque al final, la cruz no fue su derrota, sino su coronación. No fue el fin, sino el principio de la historia más grande jamás contada. Su resurrección fue la declaración absoluta de que ni el miedo, ni el dolor, ni la muerte misma tienen la última palabra. Y hoy, más de 2000 años después, su sombra aún se proyecta sobre la humanidad. No como un recuerdo distante, sino como una prueba viviente de lo que significa tener un propósito inquebrantable. Jesús no solo dejó una enseñanza, dejó un desafío: vivir con la misma valentía, con la misma entrega, con la misma determinación de no rendirse jamás. Porque al final, el mensaje es claro: no hay oscuridad que pueda sofocar la luz de quien se atreve a vivir con verdad. No hay poder en la tierra que pueda borrar la huella de aquel que trasciende el miedo. No hay muerte que pueda vencer a quien elige vivir para algo más grande que sí mismo. Y Jesús de Nazaret, el hombre que caminó entre nosotros, el hombre que desafió imperios, el hombre que eligió la cruz sin vacilar, es la prueba más grande de ello.